Para terminar esta mañana, nuestro siguiente conferenciante es otro de esos jóvenes que, como dije al principio, viene pisando fuerte en el panorama del misterio y quedaos con su cara porque pronto va a dar mucho que hablar. A pesar de su edad y desde que yo lo conozco, de eso hace ya varios años, la primera vez que hablé con él, es un apasionado de todo lo que huele a misterio. Es albaceteño, estudiante de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, y su recorrido como investigador, divulgador, es bastante extenso. En radio, por ejemplo, ha sido director y presentador de Realidad Desconocida. Asimismo, también ha colaborado en diferentes programas en Dimensión Límite, Misterio Directo, Extrañologías, y en prensa escrita ha publicado en diversas ocasiones en el reputado boletín El Ojo Crítico, y fue miembro fundador de FDM, la revista digital. Su conferencia se titula Cuando el misterio cobra forma, ruidos, presencias y fenómenos extraños, y él es Jesús Ortega. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí poder dar una ponencia en el marco de estas ya míticas jornadas fundadas por el profesor Fernando Jiménez del Oso. Gracias por estar aquí a la hora de comer, porque ya es hora de ir yendo a tomar algo. Me gustaría también, como no, dar las gracias a los organizadores del evento por darme la oportunidad de estar aquí ante todos ustedes, dar las gracias al público y, como no, a los amigos que me acompañan por ahí abajo. Si les apetece, les propongo acompañarme en un caso que he tenido la oportunidad de investigar. No me gusta usar la palabra investigar porque yo no soy investigador, más bien de cubrir, de recoger testimonios. Un caso en el que se conjugan diversos fenómenos extraños, anómalos, unos más explicables, otros no tanto, pero todos, o es mi opinión, nos hacen plantearnos ciertos interrogantes, ciertas cuestiones que nos hacen, pues eso, plantearnos ciertos parámetros de la realidad. Antes de comenzar, sí que he de decir que no podré, por petición expresa de los testigos del caso en cuestión, no podré revelar el lugar donde se producen estos casos. También he alterado algunos de los nombres de los protagonistas de esta historia. Sí que puedo decir que el caso tiene lugar en una localidad de la provincia en la que nos encontramos, de la provincia de Albacete. Y bueno, si les parece, comenzamos con el caso. Gracias por el mando, porque esto es una caña. Como muchas de estas historias que tienen fenómenos paranormales como hechos curiosos, todo comienza con la muerte, con el trágico suceso del fallecimiento de Miguel. Es el marido de Elena, que es la protagonista, la testigo principal, y la llamaré así porque es la que me ha cedido todos los testimonios. Y como digo, todo comienza con la muerte de Miguel, el padre de familia, para que nos entendamos, aunque existen ciertos fenómenos anteriores de diversa naturaleza. A partir de dicho fallecimiento, como digo, en muchos de estos casos, se desencadenarán distintos fenómenos en los que se verán involucrados ya no solo miembros de la unidad familiar, miembros directos, sino también personas ajenas a dicha historia. La muerte de Miguel, él muere por un aneurisma, es una muerte repentina, para que nos entendamos, una muerte inesperada, no se produce después, no deviene de una enfermedad larga como podría ser un cáncer. Estará amparada por un importante cambio de actitud. Le preceden ciertos fenómenos ya curiosos. La familia los describe como que Miguel, en la última semana, empieza a hacer cosas no muy habituales en él. Empieza como a despedirse de cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, es muy curioso, es muy entrañable también, marcado en el trágico fallecimiento, que la tarde de antes, esa misma tarde en la que él fallece, comienza a liar cigarrillos. De una manera inusual, muchísimos cigarrillos. Y su mujer Elena le pregunta sorprendida: ¿pero para qué estás liando tanto tabaco? No voy a necesitar tanto tabaco. A lo que Miguel responde: no te preocupes, que lo vas a necesitar. Como digo, estando vivo Miguel, Elena, su mujer, la principal testigo, como digo, es protagonista de un curioso fenómeno que atribuye a la presencia de su padre. Años antes del fallecimiento de Miguel, evidentemente también muere el padre de Elena, y ella en una ocasión refiere que mientras estaba echando la siesta siente una presencia, siente un contacto en la cama que ella vive como real. Cuando se da la vuelta, ella pensaba que había alguien en la cama y dice: Miguel, no hagas tanto, no había nadie. Es curioso, al final de la ponencia veremos la posible explicación, pero, como digo, como mínimo es curioso. No solo eso, sino que además Elena refiere en muchas ocasiones haber sufrido bajadas de temperatura, pero no bajadas de temperatura que sienta ella en su propio cuerpo, sino que ella describe que ve vaho. Por lo tanto, la bajada de temperatura debería ser general en el ambiente, no solo a nivel corporal, no lo presiente solo ella. Comienzan los fenómenos.
Pues bien, como digo, hay testigos ajenos a la familia y además son los primeros protagonistas, los primeros en referir hechos un tanto extraños, y son los vecinos. Ellos viven en una casa compartida, 2 viviendas, una arriba y una abajo. La familia protagonista, la de Elena, vive arriba y los vecinos viven abajo. Pues el día del duelo, el día, para que nos entendamos, en el que ellos están en el tanatorio, los vecinos de Elena escuchan una serie de martillazos. Pero si les parece, dejemos que sean ellos mismos los que nos lo describan. Lo dijo a mí y ya dije yo, yo sé que a mi madre la llamé yo para decirle, a ver si tú también escuchas ruidos o yo estoy loca. Mamá, dice, pon atención, parece que soy ruidos arriba. Y era así, pum, pum, como si la mate un martillo. Y justo como si fuera aquí en el salón, ¿no? Era como si fuera... Bueno, dices tú que solo no, en la casa. Eso sí que ya no solo la casa. Este hecho, como digo, es curioso porque la que estaba hablando, la hija de la familia vecina, piensa que es la única que está escuchando esos martillazos, esos golpes que ellos describen como martillazos, cuando su madre se da cuenta que también los estaba escuchando, y no solo la madre y la hija, sino que el hermano, muy escéptico, he tenido la oportunidad de hablar con él, no cree en nada en este tipo de fenómenos, también escucha esos martillazos. ¿Por qué los defino y los definen como martillazos? Porque inmediatamente los identifican con alguno de los miembros de la familia protagonista. Ellos piensan que alguien debe haber arriba para escuchar esos ruidos. Miguel, curiosamente, era muy manitas, siempre estaba pues poniendo un cuadro, clavando un estante, siempre estaba haciendo algo, por lo que ellos describen como martillazos, además durante un periodo de tiempo aproximadamente en el que se puede tardar en clavar algo. Se escuchan por toda la casa. La sorpresa llega cuando la familia protagonista llega del tanatorio. Los vecinos evidentemente le preguntan inquietados, oye, ¿había alguien arriba? Porque hemos estado escuchando los ruidos. Arriba no había nadie. A los pocos días de haber fallecido Miguel, Andrea, que es la nieta pequeña de Miguel y de Elena, es su nieta, como bien digo aquí, de apenas año y medio, no contaba con poco más de un año, es encontrada en una situación un tanto extraña. A los 2 días de morirse mi marido, estaban aquí mis hijos para ayudarme a arreglar los papeles y todo. Mi nieta, que tiene 2 años, 20 meses menos, no había subido jamás ni la escalera ni la bajó ni la subió, te lo comenté. Que no bajó ni subió. Eso a los 2 días, que estábamos hablando de los papeles, de todo, y no nos dimos cuenta de la criatura. La criatura estaba en la mitad de la escalera sentada jugando y riéndose con alguien. ¿Y tenía 2 años en aquella época o no? Tenía 1 año por ahí, ¿verdad? Porque tenía Alejandro... Ahora tiene 2 años y poco, y claro, y eso hace 20 meses, y ella jamás había subido la escalera ni bajada. Y estaba en la mitad de la escalera, que nos pegamos un susto, pero la niña riéndose como si estuviese con alguien. Como veis, es curioso porque la niña con tan corta edad, algunos ya han empezado a andar, pero ella, como bien dice la protagonista, Elena, no había subido ni bajado antes la escalera. Ahora veremos una fotografía de la escalera. Estaban pues hablando de los papeleos, del entierro, etcétera, etcétera, y se la encontraron, como bien dice, en mitad de la escalera, como si estuviera con alguien, con un ser invisible. Pero no solo Andrea, de tan corta edad, es protagonista de estos hechos, sino que también Alejandro, su hermano, nieto también de Miguel y de Elena, es protagonista de unos hechos pues también muy curiosos, porque él empieza a referir la presencia de un ser que juega con él en el parque, en la escuela, un ser que él dice que está en la luna. Escuchemos. Sí, lo del niño que le vi en el parque y en su clase. ¿Y qué años tiene él? 4 años. Ahora tiene 4 años. ¿Y esto le sigue pasando o cuando le pasaba qué años tenía? Pues 3 años. Pero vamos a ver, nadie ha dicho de suponer. Él siempre, yo le decía, digo, porque me preguntaba el Abu, digo, ¿no está el Abu? Dice, el Abu está en el cielo, en la luna. Siempre me decía que estaba en la luna. Pero ¿tú crees que un niño pequeño es común que le lleves a un cementerio y te diga, y le diga yo, porque haces, el Abu está durmiendo? Sin verlo mi marido, porque no ha visto a mi marido enterrarlo. En el momento en que los niños pequeños entran en juego, entran en el fenómeno paranormal, es muy a considerar. Para mí este fenómeno es de los más importantes de todo el caso, porque son niños muy pequeños, de muy corta edad. Evidentemente a ellos no se les pone al tanto, o no muy directamente, del fallecimiento de Miguel. No son capaces de comprender todavía la trascendencia de ese hecho. Ellos no lo ven enterrar, en fin, como digo, no se les pone al tanto. Es un fenómeno muy interesante que ahora iremos viendo. Esta es la escalera en la que fue encontrada Andrea jugando con ese ser invisible, o con lo que parecía un ser invisible. Pero el misterio comienza a manifestarse.
Y ya no solo son presencias, ya no solo son ruidos, sino que también Elena ha percibido en más de una ocasión olores a puros, a café, a rosas. Las rosas tienen un amplio contexto paranormal relacionado con el más allá, pero además Elena asegura escuchar el tintineo de unas llaves. Y esto tiene que ver con que su marido, cuando subía las escaleras que acabamos de ver, gustaba de agitar las llaves, las iba moviendo. Y además ruidos diferentes, procedentes de diferentes estancias de la casa sin explicación lógica. Eso de sin explicación lógica lo veremos más en profundidad más adelante. Estando vecinos y protagonistas, las dos familias se juntan en el piso de abajo, en la vivienda de abajo. Se han escuchado fuertes golpes y cosas que ellos refieren como pasos en la parte superior del hogar. Yo oigo golpes también arriba. También los he oído. Pero No, muchas veces vamos a suponer, estamos aquí tomando café y dice Elías, ¿Ya tienes al niño? ¿ya tienes el niño por ahí corriendo? Digo, no. Digo, si el niño está durmiendo y Dani está con el ordenador en el sillón. Y luego de tomar café, subo, digo, Dani, digo, hijo, ¿has estado haciendo ruido? Ponen, yo no, mamá. Y aquí lo ha dicho Elías muchas veces. ¿Ya tienes el nieto por ahí corriendo? Este es uno de los pasillos de la vivienda de arriba, pero no solo los humanos son capaces de percibir ciertos fenómenos extraños, sino que el animal de la familia, el perro, también ha sido señalado como testigo de lo insólito, testigo de lo extraño. ¿Por qué? En más de una ocasión ha sido visto jugando con un ser invisible del mismo modo en que lo hacía con Miguel, con el fallecido. Y no solo eso, sino que también al comienzo de las escaleras que hemos visto ha sido encontrado sollozando, ladrando, como si un ente extraño, invisible a la percepción humana, estuviera subiendo por esas escaleras. El mismo perro, como digo, pues se ha encontrado en esa posición. Este es el animal de la familia. Y vamos con un fenómeno muy curioso que ha llamado la atención de los compañeros con los que he podido comentar, lo que es el de la flor incorrupta entre comillas. Existe una especie de rosa incorrupta, ahora veremos fotografías, que no ha seguido un proceso muy natural, por así llamarlo. Ellos achacan, mejor dicho, el fenómeno a que es la primera rosa que ellos reciben en honor, en recuerdo del fallecimiento de Miguel. Es la primera flor que le dan. Además, la flor es de origen natural, es de un rosal que los vecinos tienen en el patio de abajo, no es de floristería. Como veis aquí, no ha sido sometida a ningún tipo de procedimiento como echarle laca, echarle algún elemento químico, ponerla en un libro para que se mantenga en esa condición. Y las fotografías de la rosa. La flor tiene ahora mismo más de 25, 26 meses y aún se conserva en este estado. Como digo, al tacto, aquí puede parecer más putrefacta, por así decirlo, al tacto se mantiene aún casi aterciopelada. No es común porque una flor con estas características al tacto suele caerse las hojas, en esta no suele pasar. Ayer tuve la oportunidad de verla otra vez y seguía en las mismas condiciones. Pero vamos con el fenómeno quizá más inquietante, también protagonizado por Andrea, la nieta pequeña. En noviembre de 2011 aproximadamente, Andrea empieza a quejarse de ciertos dolores, es llevada al médico, dicen que puede ser un virus no común, la niña sigue quejándose y a comienzos del periodo de esa enfermedad, que finalmente resultaría ser apendicitis, Andrea dirá haber notado... Escuchemos. Es que tú realmente le preguntas a mi nieta, ¿qué te ha hecho el abu? ¿Qué te hizo el abu? Cuando estaba malita, y te lo dice. Me tocó el moño, y le dice que le tocó el moño, y... Pero en valenciano. En valenciano quiere decir... Y le dije, yo digo, pero... Digo, Andrea, hija, ¿pero tuviste medio? Pero no, dice, me hizo así, me dio un besito. La niña pequeña, 2 años aproximadamente, por noviembre de 2011, refiere que alguien le ha tocado el pelo, le ha dicho que no se preocupe y le ha dado un besito y le ha tocado la cara. Durante la enfermedad de Andrea, como digo, que finalmente resultó ser apendicitis, se sucede por 2 veces la caída de un estante, cesando esta cuando es diagnosticada. Cuando está mala y mi hija le llevó al médico, ¿sabes? Le llevó al médico y porque devolvía y se encontraba mal. Y decía pupita, y la llevó al hospital. Y en el hospital le dijeron que era un virus.
Entonces se vino para acá. Pero al día siguiente la niña seguía mala. Entonces es cuando se empezó a caer la estantería. Digo, pero digo, Elena, digo, esta estantería no es normal que se caiga. Digo, porque se puede caer de un lado. Digo, pero así arrancada, digo, está aquí papá y está diciendo que la llevemos a la niña, que no la dejemos. Mamá, y si la llevamos otra vez, están los mismos médicos de guardia y me van a decir lo mismo. Digo, ay, Elena, que no... Se volvió a caer la estantería. Y cuando estaba colocando la estantería es cuando la niña empezó, ya. O sea, Se cayó una vez. Y yo dije, coño, digo, aquí pasa algo. Digo, tu padre está diciendo que la niña está mala. Digo, la voy a colocar. Puse un tocho, lo machaqué. Bueno, que es muy difícil. Se volvió a caer, pero es que los tochos y todo. ¿Me entiendes? Una cosa que se te caiga un clavo y otra cosa que se te caiga el tocho. Y se cayó 2 veces. Entonces fue cuando Andrea empezó a decir eso. Y luego ya le dije a Elías, digo, Elías, ¿tienes otro tocho? Lo que sea, digo, dice, trae, yo te lo pongo. Ya se ha sujetado, pero ya porque estará mi abuelo. Este es el estante. En este momento tenía más peso, en el momento de la caída no tenía tanto. Y como bien dice, se cae una vez, lo colocan, se vuelve a caer, lo colocan y cuando la niña ya está diagnosticada de apendicitis, el estante deja de caer. Ellos no lo ha dejado muy claro, dice que la estantería no ha caído por un proceso, digamos, por tener peso, no ha ido cayendo paulatinamente hacia abajo, sino que es como si la hubieran arrancado. Estando enferma y ya en el hospital, Andrea hará mención constante a una presencia que ella denomina Abu. Y ella dice que ve a ese niño, digamos, que es... Y además que su padre dijo, ¿qué dice de Abu? Y decía mi hija, pregunta por mi padre, que vea a mi padre. Ella, todo era Abu, ven, Abu, y Abu. Pero no solo Miguel, el marido y abuelo de Andrea, será personaje invisible de esta historia, sino que también entra en juego otra generación. En el momento en que Andrea es llevada a quirófano, la madre de Andrea e hija de Elena, la testigo principal, refiere un caso curioso. Cuando el médico la coge a la camilla para llevársela, ella dice que ha visto, que le ha parecido ver al padre de Elena, al que era abuelo de la madre de Andrea. Esto es un poco complicado por las generaciones que entran en juego. Pero no solo dice que lo ha visto y que le ha parecido él, sino que ha sentido su olor. Cuando la niña es de vuelta del quirófano, cuando ya ha sido operada, el mismo médico que se la había llevado ya no tenía ese parecido con el abuelo, con el padre de Elena. Pero claro, cuando la niña, convaleciente aún de la operación, llega a casa, se topa con una foto del padre de Elena, ante la cual, sorprendida, pregunta quién es. Elena le dice que es su padre, que es el abuelo. Ella dice, no, es el hombre del hospital. Escuchemos. Y mi sobrina, que tiene luz y habla con su marido que está muerto, le dijo a mi madre, Nina, dice, no me has contado nada, dice, ¿pasa algo en tu familia? Mi madre no contó nada. Estaba mi padre también, rondando con la niña. Además que ella, hace poco, como me lo cogen todo, dice, ya, ¿y este quién es? Digo, mi padre, el abuelo, no, el hombre del hospital. Estaba en el hospital, ya. Digo, no, Andrea, digo, este es el abuelo. Digo, no está el abuelo. También estuvo en el hospital con ella. Y decía, digo, ¿y qué te hacía el hombre del hospital? Y dice, cosquillitas. Como veis, es un caso en el que entran en juego presencias, ruidos, animales, niños pequeños. Animales y niños pequeños se dice que suelen tener una sensibilidad mayor. Pero a lo largo de los audios se han ido dando ciertos datos que son muy interesantes valorar a la hora de sacar conclusiones sobre este misterio. Se debe tener muy en cuenta la fuerte y marcada cultura paranormal presente en la familia. Como habéis escuchado en este último audio, dice tener una sobrina que tiene luz, que se puede comunicar con los muertos. No solo eso, sino que también la madre de Elena dice tener esa capacidad. Es decir, este ambiente, este contexto paranormal que la familia ha tenido intrínseco desde varias generaciones atrás, como vemos, es muy influyente a la hora de condicionar un pensamiento, una creencia, que lo que hace es que si escuchan esto, inmediatamente lo puedan achacar al fallecido, ya sea el marido, ya sea el abuelo. Los fenómenos están marcados por duros golpes emocionales, son muertes trágicas, sobre todo la de Miguel, inesperada, por lo que se abre una vía para la sugestión, una vía que marca, como digo, un shock muy duro, que lo que hace es agarrarse a cualquier esperanza y sobre todo en una familia con estas creencias, esta cultura paranormal.
Los fenómenos protagonizados por Elena hasta la muerte de Miguel están condicionados por la ingesta de un medicamento. Como se puede leer ahí, no sé si vosotros no lo veis muy bien, puede inducir a la alteración de la memoria reciente, efectos secundarios. Puede producir reacciones, delirios, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones, lo que podría en parte explicar el fenómeno que comentaba antes de que Elena siente la presencia de ese ente en la cama mientras duerme, una alteración, un trastorno del sueño. Los fenómenos protagonizados por los niños podrían ser explicados por teorías como la de los amigos invisibles y la gran influencia de su abuela, Elena. ¿Qué quiere decir? Los amigos invisibles es una teoría psicológicamente demostrada, no es nada nuevo. Pero claro, si ese niño está viendo algo realmente y cuando lo comenta con su abuela inmediatamente dice, pues es el Abu. El niño se ve presto de atención, ve que acapara la atención, que diciendo que es el Abu consigue esa atención, pues evidentemente va a explotar más ese término de Abu, que quizás sí que esté viendo algo, quizás sí que tenga un amigo imaginario que él identifique como el abuelo por esa capacidad, esa necesidad de atención. Los ruidos y demás sonidos de procedencia extraña, para mí, desde mi opinión, son ámbito para gente especializada, arquitectos, físicos, gente que controle de la estructura del hogar, de los sonidos que se puedan producir por las distintas contracciones y distorsiones de las tuberías, en fin. Con respecto a la flor, el fenómeno es curioso. A mí en el momento en que me lo remiten, me resulta curioso porque solo había una flor. Más adelante resulta que hay otra. Ayer cuando fui, existe otra. Y no solo eso, sino que los vecinos de abajo también tienen una flor que va por el mismo camino. Nosotros, gracias a la colaboración de Alex Barragán, hice un experimento muy casero que consistía en quemar los pétalos de la flor. Uno lo prendí sin laca, sin ningún elemento químico y prendió normal. Otro lo impregné de laca y prendió, pues evidentemente rápido. Pero un tercero, sin ser impregnado con nada, también ardió rápido. La teoría que manejamos es que la flor se encuentra en una habitación, en un cuarto, y quizá por impregnación indirecta de desodorantes, colonias, perfumes, haya podido conservar ese estado. Es difícil desintoxicar la creencia previa existente en el ámbito familiar, porque, como digo, se cría en un contexto paranormal muy fuerte. Ayer estuve hablando con la protagonista y le estuve contándole las diversas teorías que se cuentan para explicar el caso, y ella no quiere. No es que no quiera, sino que ella sigue creyendo fervientemente que lo que sus niños ven es el abuelo, que los ruidos los procede del marido, porque eso les reconforta. Creer en el más allá, que su marido sigue con ellos, le reconforta. Entonces, las teorías que puedan explicarlo racionalmente no le interesan tanto. Entonces ya es una intoxicación paranormal muy fuerte. Existe un interés por un fenómeno que puede ser real. El hecho de que yo mismo me haya interesado por el fenómeno, por el caso, ya le está corroborando que algo hay, que puede haber algo y que puede ser paranormal. Ya le está confirmando esa teoría. Y luego muchos fenómenos de fácil, entre comillas, explicación racional pueden producir un efecto contaminante que va dando forma a la historia. Es decir, si se oye un ruido en la ventana o que en un momento no puedan explicar, pues ya lo asume como propio, lo asume como fenómeno paranormal, lo que va dando forma, lo que le va dando coherencia a esa historia que ella quiere creer. Y el mismo hecho, como digo, de mi propio interés, avala esa historia. Y por fortuna se trata de un caso no intoxicado por el fenómeno investigador, bien referido por el amigo Manuel Berrocal. Es decir, he sido el único que ha tenido acceso a ese caso. Gracias a Dios no ha habido investigadores antes que hayan intentado lucrarse con él, porque si no la cosa se habría desmoronado. Y bueno, me gustaría terminar con la frase muy divulgada por Eduardo Punset, que es: el cerebro no busca la verdad sino sobrevivir. ¿A dónde quiero ir con esto? A la hora de investigar casos de este tipo, que se basan en recuerdos, en testimonios que el investigador no ha vivido directamente, es muy difícil tomar posición. ¿Por qué? Porque los recuerdos marcados por sugestión, por estrés, tienden a acomodarse, tienden a edulcorarse para formar una realidad cómoda al protagonista. La realidad que nosotros vivimos es cerebral, nos la creamos nosotros. Entonces, claro, esa realidad que ella vive quizá no conjugue bien con la que yo quiero presentarle racionalmente. Entonces, estos casos, la pregunta con la que quiero terminar es: estos casos basados en recuerdos, en testimonios, son muy difíciles de abordar por eso mismo, porque los recuerdos, el cerebro edita y corta los recuerdos en función de cómo él quiere. Busca la supervivencia, busca la comodidad en sí misma. Entonces, ellos te cuentan una cosa que tú mismo no has podido protagonizar ni vivir. Por lo tanto, tienes que darle una fiabilidad, pero atención, con mucho cuidado, porque estos recuerdos, como digo, pueden estar edulcorados. Ella a mí no me está mintiendo, lo que ha vivido, lo ha vivido, pero la explicación que ella le da quizá no concuerde con la posible explicación racional. Y por último, pues bueno,
agradecimientos a los compañeros que me han ayudado en esta investigación, como son Juanfran Romero, David Cuevas, Manuel Berrocal, Antonio Luis Moyano, Jesús Callejo, Juan Miguel Marsella, Alicia Orea, María José Fernández y Alex Barragán. Así pues, muchísimas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado.